Mis padres me obligaron a dar a luz a los 17 para darle una hija a mi hermana. Ahora ella enviudó, está en la quiebra, y mi familia me exige que yo críe a mi hija. A veces, cuando personas que se supone que deben amarte te repiten tantas veces que eres el villano de la historia, empiezas a preguntarte si tienen razón, aunque muy en el fondo sepas que no es así. Para que entiendan la magnitud de este desastre, tenemos que retroceder 15 años. Yo tenía 17. Era la típica adolescente, un poco rebelde, muy ingenua y, sobre todo, estúpidamente enamorada de mi novio de aquel entonces. Cuando vi las 2 rayitas rosadas en esa prueba de embarazo de farmacia, sentí que el piso literalmente desaparecía bajo mis pies. Me encerré en el baño de la escuela, llorando hasta que me faltó el aire, sintiendo que la vida se me acababa. Salí de ahí con un solo pensamiento: tenía que decírselo a mi novio. Estaba segura de que íbamos a resolverlo juntos y buscaríamos la manera de interrumpir el embarazo lo antes posible. ¡Qué estupidez! El mismo día que se lo dije, el infeliz desapareció. Me bloqueó de todas partes, su familia fingió demencia cuando fui a buscarlo, y de repente, me encontré completamente sola, parada frente a un precipicio. No me quedó de otra que acudir a mis padres. Miren, para que entiendan la dinámica, mis padres siempre fueron personas extremadamente conservadoras. De esas que les importa 1000 veces más lo que diga la vecina o el sacerdote del barrio que la salud mental de sus propias hijas. Cuando les confesé llorando lo que pasaba y les rogué, les supliqué de rodillas que me ayudaran a terminar el embarazo, mi padre me miró con un asco que, Dios, todavía me hiela la sangre solo de recordarlo. Me dijo, con una voz que no parecía humana, que en su casa no se criaban asesinas. Mi madre ni siquiera me gritó. Simplemente me dio la espalda, agarró el teléfono de la sala y llamó a mi hermana mayor, Cecilia. Cecilia tenía 25 años en ese entonces. Estaba casada y su gran tragedia personal, el drama constante de la familia, era que no podía tener hijos. Cada reunión familiar era un mar de lágrimas, oraciones y miradas de lástima hacia ella. Cuando Cecilia llegó a la casa esa noche, mis padres ya habían decidido mi futuro. Ni siquiera me consultaron. Me sentaron en el comedor y me informaron, con una frialdad absoluta, que iba a tener a ese bebé. Y que Cecilia y su esposo lo iban a registrar como suyo. Cuando intenté protestar, cuando les grité que era mi cuerpo y mi vida, mi padre me arrinconó contra la pared. Me amenazó diciendo que, si intentaba hacer algo por mi cuenta, me echarían a la calle sin un solo peso, se encargarían de que no pudiera terminar la preparatoria y me harían la vida imposible. Yo era menor de edad, no tenía dinero, ni amigos que pudieran acogerme. Estaba atrapada. Y así comenzó el año más oscuro de mi vida. Me sacaron de la escuela de inmediato. A los vecinos y familiares les dijeron que había ganado una beca para un internado católico en el extranjero. Me quitaron el celular, el internet y las llaves de la casa. Pasé casi 9 meses encerrada en mi habitación. Solo salía para ir a las citas médicas, siempre custodiada por mi madre o por Cecilia. Cecilia, recordarla en esa época me da náuseas. Ella actuaba como si yo fuera un simple vientre de alquiler, un mueble más que estaba cumpliendo una función. Me tocaba la panza sin permiso, compraba ropa de maternidad espantosa que me obligaba a usar, y me hablaba indirectamente sobre lo agradecida que yo debía estar por darle un sentido a su vida. Ni una sola vez, en 9 meses, me preguntó cómo me sentía yo. Fui un envase. Así de simple. Intenté escapar 2 veces. La primera, traté de saltar por la ventana del baño de visitas una madrugada, pero mi padre me descubrió. Terminó poniendo seguros y barrotes en todas las ventanas de la casa. La segunda vez, logré robar una tablet vieja del escritorio de mi papá y me colgué del wifi sin contraseña de un vecino. Así fue como logré contactar a mi tía Rosy. Rosy es la hermana de mi mamá. La oveja negra. Se había ido a vivir a otro país hace años justamente para huir de la toxicidad de mi familia. Le escribí un correo desesperado. Para mi sorpresa, me respondió de inmediato. Me dijo que aguantara, que no me enfrentara a ellos porque tenían el control total al ser yo menor, pero que en cuanto cumpliera 18, ella me ayudaría a salir de ahí. Esa promesa fue lo único que me mantuvo viva. El parto fue un trámite frío, clínico y profundamente traumático. No me dejaron cargar a la niña. Apenas la escuché llorar, se la llevaron. Cecilia estaba en la habitación, llorando de felicidad abrazada a su esposo, mientras yo solo sentía un vacío enorme y un cansancio brutal. Días después, bajo la mirada amenazante de mi padre, firmé todos los papeles que me pusieron enfrente. Cedí todos mis derechos. Para los ojos de la ley y de la sociedad,
Esa niña era hija biológica de Cecilia. 2 semanas después del parto, cumplí 18 años. Ese mismo día, mientras todos dormían, agarré una mochila con 2 cambios de ropa, mis documentos y algo de efectivo que le robé a mi madre de su bolso. Mi tía Rosy me había comprado un boleto de avión y me había transferido dinero para un taxi. Dejé una nota en la mesa de la cocina: ya tienen lo que querían. Nunca me vuelvan a buscar. Y me fui. Puse tierra de por medio. Los siguientes 15 años fueron un proceso larguísimo de sanación. Con el apoyo de mi tía, terminé la escuela para adultos, fui a muchísima terapia, y sigo yendo, me gradué de la universidad y construí una carrera exitosa. Hoy tengo una vida tranquila. Tengo un buen trabajo que me apasiona, mi propio departamento, paz mental y un perro que es mi adoración. Bloqueé a toda mi familia biológica y no supe absolutamente nada de ellos. Eran fantasmas del pasado. Hasta hace un mes. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi padre. No tengo idea de cómo consiguió mi número actual, supongo que a través de algún familiar lejano o pagando por buscar mis datos en internet. El mensaje era directo, sin un hola, ¿cómo estás?, de por medio. Me informaba que el esposo de Cecilia había fallecido en un accidente de auto hace casi un año. Que Cecilia estaba destrozada, en la quiebra total y, aquí viene el giro irónico y cruel de la vida, resulta que unos años después de adoptar a la niña, Cecilia milagrosamente pudo quedar embarazada. Y no una, sino 3 veces. Así que ahora, Cecilia es viuda, no tiene dinero, tiene 3 niños biológicos menores de 10 años, y una adolescente de 15, la niña que me obligaron a parir. Según mi padre, Cecilia ya no puede con el paquete. Los niños pequeños demandan mucha atención y dinero, y la adolescente está pasando por una etapa de rebeldía insoportable desde que murió su papá. Mis padres dicen que están viejos y jubilados, y que no tienen los recursos para ayudarlos. ¿Su brillante solución? Que yo asuma mi responsabilidad. Me exigían que me llevara a la chica a vivir conmigo, o que al menos le pagara la colegiatura de un internado y le pasara una pensión mensual a Cecilia para su manutención. Mi madre incluso tuvo el descaro de mandarme un audio de voz desde ese mismo número, llorando, diciéndome que la familia debe apoyarse en las tragedias y que es mi deber cuidar de mi hija. Escuchar la palabra hija viniendo de su boca casi me hace tirar el teléfono por la ventana. Me dio un ataque de pánico que me dejó temblando en el piso del baño por media hora. Les respondí con un mensaje muy claro: esa niña es legalmente y en todos los aspectos hija de Cecilia. Ustedes me obligaron a renunciar a ella y me robaron mi adolescencia para dársela como un regalo. No tengo ninguna responsabilidad legal, financiera ni moral con ustedes. Si me vuelven a contactar, hablarán con mi abogado por acoso. Y los bloqueé de inmediato. Mi cabeza es un desastre ahora mismo. Reddit, sé que legalmente no tienen cómo obligarme, pero el asedio emocional es brutal. ¿Debería haberme quedado completamente en silencio? ¿Alguien ha lidiado con un acoso familiar de este nivel después de tantos años de contacto cero? Necesito saber si me estoy volviendo loca por negarme a ayudar. Actualización 1. Pensé que bloquear el número de mi padre y lanzar la amenaza del abogado funcionaría. Que entenderían que ya no soy la niña aterrorizada de 17 años a la que podían manipular. Me equivoqué por completo. Resulta que cuando personas así se ven acorraladas o desesperadas, simplemente duplican la apuesta. Como los bloqueé de mi teléfono personal, empezaron a usar tácticas de guerrilla digital. Encontraron mi perfil de LinkedIn. Sí, mi perfil profesional. Mi madre se creó una cuenta falsa, sin foto ni nada, solo para mandarme mensajes privados por ahí. Me escribió un testamento diciéndome que soy un monstruo egoísta y sin corazón, que cómo puedo dormir por las noches sabiendo que mi propia sangre podría terminar en la calle. Me dijo que Dios me va a castigar por mi soberbia. Tuve que reportar la cuenta y cerrar mis redes profesionales temporalmente. Luego, al ver que yo no cedía, apuntaron hacia mi tía Rosy. La bombardearon con llamadas a su casa y a su celular. La insultaron, la acusaron de haberme lavado el cerebro todos estos años y de ponerme en contra de la Sagrada Familia. Mi tía, que es una mujer que no se anda con rodeos y tiene la paciencia de un rinoceronte enojado, simplemente le soltó: son unos abusadores narcisistas que arruinaron a una niña, y si me vuelven a llamar, les mando a la policía. Y les colgó. Pero sé que esto le genera estrés. Ella ya está mayor y no merece que la arrastren a esta basura. Pero el punto de quiebre absoluto fue ayer. Recibí un correo electrónico en mi cuenta personal. No tengo ni la más remota idea de cómo la consiguieron. El remitente era Cecilia.
Ver su nombre en mi bandeja de entrada me revolvió el estómago. Quise borrarlo, pero mi terapeuta me había aconsejado guardar todo por si necesitaba evidencia legal en el futuro. Así que lo abrí. El correo era una clase magistral de manipulación emocional, victimización y chantaje. Daba asco leerlo. Me decía que estaba desesperada, que no tenía dinero para pagar el alquiler del próximo mes y que sus niños biológicos, a los que llamó mis verdaderos bebés, necesitaban comer. Y luego, mencionó a la chica. A la que llamaremos Fanny. Me dijo que Fanny estaba incontrolable. Que se salía de la casa sin permiso, que le gritaba, que no ayudaba con los niños y que ella, Cecilia, ya no sentía ninguna conexión con ella. Sí, leyeron bien. Ahora que tiene a sus hijos biológicos y que el dinero escasea, la niña por la que destruyeron mi vida, la que supuestamente le dio sentido a su existencia, ya le estorba. Es un mueble viejo que quiere desechar. El correo terminaba con una amenaza directa que me dejó sin respiración. Escribió que si yo no le enviaba una cantidad exorbitante de dinero para el viernes de esta semana, iba a comprarle a Fanny un boleto de avión de solo ida a mi ciudad. Que la iba a meter en el vuelo, quisiera o no, y me iba a mandar la dirección del aeropuerto para que yo fuera a recogerla, porque, cito textual, yo ya no puedo más y, al fin y al cabo, ella era tu problema original. Me quedé helada. Estuve mirando la pantalla de la computadora por horas. No es que sienta un instinto maternal hacia Fanny. Siendo brutalmente honesta, para mí ella es una completa extraña. Peor aún, es el recordatorio vivo, el ancla al trauma más grande y oscuro de mi vida. Pensar en tenerla físicamente en mi departamento me genera ganas de vomitar por la ansiedad. Pero, por otro lado, soy un ser humano. No pude evitar sentir un nudo enorme en el estómago al pensar en esa adolescente. Tiene 15 años. Acaba de perder a su papá, o al menos a la única figura paterna que conoció, y su madre adoptiva, la mujer que movió cielo y tierra, que destrozó a su propia hermana para tenerla. Ahora la trata como basura desechable porque ya tiene a sus hijos de verdad. Respiré hondo, agarré el teléfono y llamé a mi abogado de inmediato. Le envié capturas de todo. Hoy mismo su despacho redactó y envió una carta de cese y desista por correo certificado a la casa de mis padres y a la de Cecilia. La carta advierte claramente que cualquier intento de enviar a una menor de edad a mi ciudad sin mi consentimiento resultará en una denuncia inmediata a los servicios de protección infantil de su localidad por abandono de menor. Además de solicitar órdenes de restricción contra todos ellos por acoso. Mi abogado me aseguró que legalmente no tienen absolutamente nada contra mí. El Estado reconoce a Cecilia como la única madre legal. Yo no existo en el papel. Pero el daño emocional ya me lo hicieron. Llevo 3 noches durmiendo apenas un par de horas. Me despierto sudando, recordando las paredes de esa maldita habitación donde me tuvieron encerrada, escuchando la voz de mi padre. Estoy furiosa. Porque a pesar de los años, de la distancia y de todo el trabajo emocional que he hecho, siguen encontrando grietas para colarse. Actualización 2. El jueves por la noche no pegué el ojo. Mi cerebro, que a veces es mi peor enemigo, se puso a buscar en internet todos los vuelos comerciales que salían de la ciudad de mi familia hacia donde yo vivo. Eran 3. Uno en la mañana, uno a mediodía y otro por la noche. El viernes me reporté enferma en el trabajo. No había manera de que pudiera concentrarme. Me quedé en pijama, sentada en el sofá de la sala con mi perro acurrucado a mis pies, mirando la puerta de entrada como si de un momento a otro fuera a explotar. A las 11 de la mañana, sonó el timbre. Les juro que sentí que el corazón se me salía por la garganta. Empecé a temblar tanto que casi tiro el café. Caminé de puntillas hasta la mirilla, conteniendo la respiración, preparándome psicológicamente para ver a una adolescente con una maleta y cara de terror. Era el repartidor de Amazon dejándome un paquete de croquetas. Me tiré al piso a llorar de puro alivio y estrés acumulado. El resto del día fue una tortura igual. Seguí los horarios de los otros 2 vuelos. Nada. Dieron las 8 de la noche, luego las 10, luego la medianoche. Nadie llegó. Nadie me llamó del aeropuerto. Ningún mensaje amenazante de Cecilia. El sábado por la mañana hablé con mi abogado. Me confirmó que mi padre había firmado de recibido el documento de cese y desista el jueves por la tarde. Al parecer, ver el membrete legal, las palabras abandono de menores, cárcel y orden de restricción fue suficiente balde de agua fría para bajarles los humos. Son abusadores, sí, pero también son unos cobardes cuando sienten que alguien les puede poner un alto real. El fin de semana pasó, y luego toda la semana pasada. Un silencio absoluto.
Empecé a relajarme. Volví a la oficina, salí a caminar con mi perro, fui a mis sesiones de terapia donde desmenuzamos todo el trauma que esto me removió. Pensé, ya está. Se acabó. Gané esta batalla y por fin entendieron que no pueden tocarme. Qué ingenua fui. Ayer por la tarde estaba en mi computadora, revisando esa misma cuenta de correo donde Cecilia me había mandado el chantaje. Quería borrar spam y asegurarme de que no hubiera llegado nada más de ella. Había un correo nuevo. No estaba en la bandeja principal, se había ido a la carpeta de otros. No reconocí el remitente. Era un nombre de usuario genérico, como letras y números al azar. El asunto decía, perdón. Soy Fanny. Me quedé congelada. La sangre se me fue a los pies. Mi primer instinto, el de supervivencia pura y dura, es una trampa. Es Cecilia fingiendo ser la niña para meterse en mi cabeza, para ablandarme y ver si caigo. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de eliminar. Pero no lo hice. Lo dejé ahí en la bandeja. Cerré la laptop de golpe, me puse los tenis y salí a caminar casi corriendo. Gente, llevo 24 horas sin abrir ese correo. No dejo de darle vueltas. ¿Qué pasa si es ella? ¿Qué pasa si es Cecilia tratando de instalarme un virus para hackearme o algo así? Quizás sueno paranoica, pero a estas alturas no dudo de nada. ¿Y si realmente es Fanny, qué se supone que quiere decirme? ¿Me va a rogar que la rescate? Si lo leo, siento que me voy a involucrar en una situación de la que no sé si pueda salir. Actualización 3. No pude esperar mucho para actualizar. La ansiedad me carcomía y la mayoría de ustedes en los comentarios me dijeron algo muy cierto. La ignorancia no me iba a dar paz, solo me iba a dejar con un que hubiera pasado rebotando en el cerebro por años. Así que me serví una copa de vino, me senté frente a la pantalla, respiré muy hondo y abrí el correo. No era Cecilia. Se los firmo donde quieran, esa mujer no tiene la capacidad emocional, ni el vocabulario, para escribir lo que leí. Era Fanny. Y el texto me rompió en 1000 pedazos. Tuve que leerlo 3 veces porque las lágrimas me nublaban los ojos. Estaba escrito con una ortografía perfecta, pero podía sentir la desesperación y el llanto detrás de cada frase. Estaba atropellado, como cuando alguien habla muy rápido porque tiene miedo de que lo interrumpan. Resulta que las cosas en esa casa están 1000 veces peor de lo que mis padres me quisieron pintar. Después de que muriera el esposo de Cecilia, que, por cierto, Fanny describe como el único que la trataba con cariño real, Cecilia perdió la cabeza. Empezó a descargar toda su frustración, su estrés y su amargura en Fanny. La sacó de sus clases extracurriculars, le exige que cuide a los 3 niños pequeños como si fuera la sirvienta de tiempo completo, le grita por todo y, lo peor, la culpa constantemente de que el dinero no alcanza. Y hace unas semanas, hubo una pelea gigante. En medio de los gritos, Cecilia explotó y le soltó a Fanny que ella ni siquiera era suya. Que era una bastarda desagradecida que le habían encasquetado, y que su verdadera madre, yo, era un egoísta de mierda que la había tirado a la basura a los 18 años, dejándole el problema a ella. Fanny, que no tiene un pelo de tonta, no se quedó llorando en su cuarto. Al día siguiente, cuando Cecilia se fue a trabajar, revolvió toda la casa. Abrió cajones con llave. Y encontró los papeles. No solo el acta de adopción, encontró copias de mi expediente médico de hace 15 años y mi acta de nacimiento. Hizo las matemáticas. Se dio cuenta de que su hermana tenía apenas 17 años cuando ella nació. Y por si fuera poco, hace unos días escuchó a Cecilia llorando por teléfono con mi madre, histérica por la carta de mi abogado, maldiciéndome por amenazarlos con la policía si la mandaban en un avión. En el correo, Fanny me escribió esto. Se los pongo casi textual porque se me quedó grabado a fuego en la memoria. No sé qué te hicieron pasar exactamente, pero por las fechas y por cómo hablaban de ti, sé que te obligaron. Me da mucho asco darme cuenta de cómo te usaron. Solo te escribo para pedirte perdón y decirte que yo no voy a ir a buscarte. No voy a dejar que me manden a tu casa. Sé que soy el peor recuerdo de tu vida y no quiero obligarte a revivir nada de eso. Ya estoy buscando trabajos de medio tiempo para largarme de aquí en cuanto cumpla 18. Siento mucho que por mi culpa te hayan arruinado la vida. Por favor, no me odies. Y no te preocupes, no voy a molestar más. Terminé de leer y me solté a llorar a mares. Lloré con un dolor que no sentía desde hace 15 años. Un dolor que no era solo mío, sino compartido. Esa pobre niña. Estaba ahí, sola en su cuarto, tragándose la culpa de un abuso monumental que cometieron mis padres y mi hermana.
Ella, que es la víctima más inocente de toda esta historia asquerosa, se estaba disculpando conmigo por haber nacido. Llamé a mi terapeuta de urgencia. Lloré por teléfono hasta que me quedé ronca. Me ayudó a calmarme, a respirar y me prohibió terminantemente contestar el correo estando en ese estado emocional. Deja que se asiente, me dijo. No tomes decisiones desde la herida abierta. Le hice caso. Cerré la laptop. Pero no he dejado de pensar en ella. Actualización 4. No podía dejar a esa adolescente pudriéndose en la culpa. Seguí el consejo de un usuario. Creé una cuenta de correo súper encriptada y anónima desde ahí, le respondí al correo que me mandó. Fui muy cuidadosa. Escribí, borré, y volví a escribir como 10 veces. Al final le puse algo así: Fanny, gracias por escribirme. Quiero que te grabes esto en la cabeza, tú no tienes la culpa de nada. Eres una víctima de ellos, igual que yo. No me arruinaste la vida, ellos lo hicieron. Me tomó mucho tiempo sanar, pero hoy estoy bien. Por favor, asegúrate de que Cecilia no vea estos correos. Si necesitas hablar, puedes escribirme aquí. Pero usa el modo incógnito y borra el historial siempre. No esperaba respuesta rápida. Pensé que igual y tardaba días. Me contestó a las 3 horas. Así empezamos a mandarnos correos. Primero eran cortitos. Me confirmaba que estaba usando la computadora de la biblioteca de su escuela para que Cecilia no viera nada en su celular. Pero con los días, las murallas se fueron bajando. Es increíble lo que puedes descubrir de una persona solo leyendo cómo escribe. Fanny es brillante. De verdad. Tiene un sentido del humor negrísimo, supongo que es su mecanismo de defensa, igual que el mío, y es tan madura que asusta. Me cuenta que se encierra en su cuarto a leer libros de fantasía para ignorar los gritos de los niños y los insultos de Cecilia. Que ama la historia y que su sueño absoluto es ganar una beca para irse a la universidad lejos, muy lejos, y no volver jamás. Suena tan dolorosamente parecido a los diarios que yo escribía a su edad que a veces se me pone la piel de gallina. Y aquí viene la parte más extraña de todo este asunto. Lo he hablado mucho en terapia. No la veo como a mi hija. No siento nada parecido al instinto maternal. Cuando leo sus mensajes, no pienso mi pequeña niña. Siento algo distinto. Pienso en ella como si estuviera hablando con una sobrina lejana, o tal vez con una versión más joven de mí misma que está atrapada en un campo de prisioneros. Somos como dos sobrevivientes de un naufragio que se acaban de encontrar en una isla desierta. Siento una empatía feroz por ella. El viernes pasado me escribió algo que me rompió. Me dijo que sus calificaciones habían bajado un poco en matemáticas. ¿La razón? Cecilia no la deja estudiar en las tardes, la obliga a lavar ropa, bañar a los niños y limpiar la cocina hasta pasadas las 10 de la noche. Me escribió, con una resignación que me dolió físicamente: supongo que la universidad tendrá que esperar. Sin beca es imposible. Cecilia ya me avisó que el día que cumpla 18 me empieza a cobrar renta, o que agarre mis maletas y me largue. Pagar renta o largarme. A los 18 años. El mismo ultimátum, el maldito mismo ciclo repitiéndose. No pude dormir esa noche. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo el dinero, o la falta de él, es la cadena más fuerte que usan los abusadores para atarte. Yo no soy millonaria, ni cerca. Pero tengo un buen puesto, no tengo deudas, llevo años ahorrando y no tengo grandes gastos. Me va bien. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Le solté una bomba. ¿Hay alguna manera legal, absolutamente blindada, de crear un fideicomiso o un fondo de ahorro para la universidad de una menor, pero de tal forma que sus tutores legales, Cecilia, no puedan tocar ni un solo centavo y ni siquiera sepan que existe? El abogado se quedó callado unos segundos y luego suspiró. Me dijo que sí. Es un dolor de cabeza burocrático, necesitamos una figura que se llama fiduciario, un tercero imparcial, como un banco o una firma, pero se puede hacer. El dinero quedaría bajo llave hasta que Fanny cumpla 18, y solo podría usarse para colegiaturas, renta estudiantil o gastos de vida para ella. Mis padres y Cecilia no tendrían acceso jamás. En mi último correo a Fanny, se lo solté. Así, sin adornos. Le dije, no puedo sacarte de ahí ahora mismo. Cecilia me demandaría, nos obligaría a vernos las caras y te usaría para sacarme dinero. Sería un infierno legal. Pero te propongo un trato. Tú aguantas. Faltan 3 años para que seas mayor de edad. Tú te enfocas en sobrevivir, ignora el ruido,
Saca las mejores calificaciones que puedas. Yo me encargo del resto. Voy a abrir un fondo para ti. A los 18, ese dinero será tuyo. Podrás largarte, estudiar donde quieras y mandarlos al diablo. Fanny me contestó esta mañana. Solo una línea, nadie, nunca en la vida, había apostado por mí. Te juro que no te voy a fallar. Lloré un poco, lo admito. La semana que viene tengo la cita para firmar los primeros papeles del fondo. Voy a hacerlo. Voy a darle a esta chica la llave de su libertad, la misma que mi tía Rosy me dio a mí hace 15 años. Actualización 5. Primero que nada, gracias a los abogados y financieros de Sillón, y a los de verdad, que me contestaron en el post anterior. Sus consejos me dieron muchísima claridad y, sinceramente, me quitaron un peso de encima enorme. Fui a la cita con el abogado y, tal como varios me adelantaron, armamos un fideicomiso irrevocable. Las reglas quedaron clarísimas, blindadas con titanio. El dinero solo se libera cuando Fanny cumpla 18 años, o si presenta comprobantes de inscripción universitaria. Y la mejor parte, la que me hizo sonreír de oreja a oreja mientras firmaba, Cecilia y mis padres no tienen manera humana, legal ni divina de acceder a esos fondos. De hecho, ni siquiera tienen cómo enterarse de que el fideicomiso existe, a menos que Fanny se los diga. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera hackeado la Matrix. Por fin, después de 15 años, sentí que le estaba ganando una batalla a las personas que me robaron mi adolescencia. Fui a celebrar comprándole un juguete ridículamente caro a mi perro y pidiendo comida tailandesa. Esa misma tarde, fui a mi computadora, abrí mi correo y le escribí a Fanny. Le expliqué, con palabras muy sencillas, cómo funcionaba la estructura legal que acababa de crear. Le dije que el dinero ya estaba depositado y asegurado, esperando por ella. Es tuyo, le escribí. Es tu boleto de salida. Solo concéntrate en sobrevivir. Mantén un perfil bajo, no pelees con ella si no es necesario. Sé un fantasma en esa casa hasta que llegue tu momento. Me contestó al día siguiente desde la biblioteca. Gente, leer su correo fue como si alguien me apretara el corazón con las manos frías. Me decía que no sabía cómo agradecerme, que había llorado en el baño de la escuela escondida, que por primera vez en meses sentía que podía respirar. Todo estaba marchando perfecto. Demasiado perfecto. Durante una semana, intercambiamos un par de correos sobre libros, sobre lo aburrida que era su clase de biología y sobre cómo sobrevivir al caos de los niños pequeños en su casa. Sentí que habíamos establecido una rutina. Una pequeña burbuja secreta de resistencia. Pero, el jueves por la noche, la burbuja explotó. Eran casi las 2 de la mañana cuando mi celular empezó a vibrar sobre la mesa de noche. Vi la pantalla medio dormida. Era mi tía Rosy. Mi tía nunca, jamás, llama de madrugada a menos que alguien esté en el hospital o peor. Contesté de un salto, con el corazón a 1000 por hora. ¿Y tía, qué pasa? ¿Estás bien? Pregunté, ya sentándome en la cama. La escuché suspirar al otro lado. Sonaba agotada, pero también furiosa. Estoy bien, mi niña. Pero tienes que sentarte. Resulta que Cecilia, en su desesperación absoluta por la falta de dinero y al ver que yo no había cedido al chantaje del avión, tomó una decisión impulsiva y desquiciada. Tomó a sus 3 niños y a Fanny en el coche de mi papá, sí, le pidió el coche prestado mintiéndole sobre para qué lo quería, y manejó casi 10 horas hasta la ciudad donde vive mi tía Rosy. ¿Su brillante plan? Plantarse en la puerta de mi tía, hacer un drama y exigirle que le diera asilo o dinero. Pero las cosas se salieron de control. Mi tía no la dejó ni cruzar la reja del jardín. Salieron a discutir a la calle. Según me cuenta mi tía, Cecilia estaba histérica, gritando que la familia la había abandonado, que se estaba ahogando en deudas y que yo era una maldita egoísta. En un momento de la discusión, Cecilia agarró a Fanny del brazo, la jaló hacia donde estaba mi tía y le gritó, pues si tu sobrina favorita no quiere hacerse cargo de su bastarda, te la quedas tú. Yo ya no la soporto. Cecilia intentó empujar a Fanny hacia el patio, subirse al coche con los otros 3 niños y arrancar. Intentó abandonarla ahí mismo, en medio de la calle, a las 12 de la noche. Pero mi tía Rosy, que es una mujer que no se achica ante nadie, se le paró enfrente al coche. Y mientras Cecilia tocaba el claxon como loca, mi tía sacó su celular y llamó a la policía. El relato de mi tía me dejó paralizada. Me describió cómo Fanny se quedó parada en la banqueta, temblando, sin llorar, solo mirando al vacío mientras su madre intentaba huir dejándola atrás como si fuera una bolsa de basura que se le olvidó sacar. Cuando llegó la patrulla,
Cecilia intentó hacerse la víctima, diciendo que solo quería que la niña pasara unos días con su tía abuela. Pero los vecinos ya habían salido, mi tía rindió su declaración, y los policías, al ver el estado emocional de Fanny, llamaron a los servicios de protección infantil. No te preocupes por la niña en este instante, me dijo mi tía antes de colgar. Los de protección infantil determinaron que, por esta noche, Fanny se quedara conmigo mientras evalúan la situación. Cecilia tuvo que volverse a un motel barato con los otros niños porque los policías le advirtieron que si intentaba salir de la ciudad, la arrestaban por intento de abandono. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared en la oscuridad. Mi plan de 3 años se acaba de hacer pedazos. Todo se aceleró. Escribí a Fanny de inmediato, diciéndole que sabía lo que había pasado, que estaba a salvo con mi tía y que respirara. Ahora estoy aquí, sentada en la sala, mordiéndome las uñas. Mi tía me dijo que hoy por la mañana los trabajadores sociales iban a entrevistar a Fanny y a Cecilia. Cecilia es la madre legal. Pero es obvio que el estado de esa familia es insostenible. Si el sistema decide que Cecilia no es apta, Fanny podría terminar en una casa hogar. Mi tía tiene casi 70 años, dudo mucho que le den la custodia temporal de una adolescente. Y entonces, los servicios sociales van a empezar a buscar familia extendida. Me van a buscar a mí. Mis padres seguramente les darán mi contacto y les contarán la verdad a medias, que yo soy la verdadera madre. Legalmente, como ya me dijo mi abogado, no soy nada. Pero éticamente, emocionalmente. Actualización 6. Han pasado 4 días desde el incidente en casa de mi tía Rosy. 4 días en los que he vivido a base de café, pastillas para la acidez y una paranoia constante. Bueno, ayer pasó lo inevitable. Mi celular sonó a media tarde. Número desconocido. Un número fijo de la ciudad de mi tía. Contesté con la garganta seca. ¿Hablo con la señorita O.P.? Ella habla. Le llamo de los servicios de protección a la infancia. Mi nombre es Laura y soy la trabajadora social asignada al caso de Cecilia y la menor Fanny. Me quedé en blanco. Literalmente, mi cerebro se apagó por 5 segundos. Todo lo que había practicado con mi terapeuta se borró. Laura, que sonaba muy profesional pero con esa voz de agotamiento perpetuo que tienen los que trabajan en el sistema, me explicó la situación. Fue brutalmente directa. Me dijo que Cecilia estaba bajo investigación. El intento de abandono en la calle, sumado a entrevistas con los niños pequeños, había levantado banderas rojas graves sobre estrés severo, posible negligencia e inestabilidad económica y emocional en el hogar. Y luego me soltó la bomba. Y señorita, sus padres nos proporcionaron su contacto. Entendemos la situación biológica, aunque legalmente la menor está registrada bajo el nombre de su hermana. Sin embargo, en casos donde evaluamos la remoción temporal de un menor del hogar, nuestra prioridad absoluta es colocarlo con familia consanguínea antes de recurrir a hogares de acogida. Su tía Rosy, por su edad y condiciones de salud, no califica para una custodia de emergencia a largo plazo. Hizo una pausa. Yo podía escuchar el reloj de mi sala hacer tic-tac. Queremos saber si usted estaría dispuesta a someterse a una evaluación para ser considerada como familia de acogida temporal, en caso de que determinemos que Fanny no puede regresar con Cecilia. Ahí estaba. La encrucijada. El momento en el que el karma, Dios, el destino o quien sea que maneje este circo, me obligó a mirar mis traumas de frente. Pensé en mi encierro de 9 meses. En las ventanas con seguros. En el asco en la cara de mi padre. Pensé en mi paz, en mi departamento impecable, en mi perro durmiendo panza arriba. Pero luego, pensé en el correo de Fanny. Nadie, nunca en la vida, había apostado por mí. Pensé en ella parada en la banqueta de noche, viendo el coche de la única madre que conoció alejarse, tratándola como basura reciclable. Tragué saliva y escuché mi propia voz salir, como si otra persona estuviera hablando por mí. No quiero tener ningún tipo de contacto con Cecilia ni con mis padres. Si me evalúan, exijo que mi dirección y mis datos permanezcan bloqueados para ellos. ¿Eso es posible? La trabajadora social pareció sorprendida por mi tono directo. Sí. Si usted asume un rol de cuidado, y dadas las circunstancias de acoso que su tía nos documentó, podemos solicitar que la custodia sea cerrada. Cecilia no tendría su dirección ni derecho a visitaciones inmediatas sin supervisión del juzgado. Me pasé una mano por la cara. Estaba sudando frío. ¿Qué pasa con Fanny ahora mismo? Pregunté. Sigue con su tía Rosy bajo una orden de protección de 72 horas. Pero mañana vence el plazo.
Cecilia regresó a su ciudad con los niños pequeños, condicionado a que los servicios sociales de allá hagan visita sorpresa. Fanny se quedó atrás. Fanny nos dejó muy claro que si la obligamos a volver con Cecilia, se va a fugar. Y, francamente, le creemos. Me mordí el labio hasta que me supo a sangre. No es mi hija. Me repito eso todos los días. Pero es una víctima. Es una víctima de los mismos monstruos que casi me destruyen a mí. Inician la evaluación, dije, y cerré los ojos. Mándeme los formularios. Pero quiero un abogado presente en cada paso del proceso. Laura soltó un suspiro de alivio que escuché claramente a través del auricular. Colgué y me tiré al piso. Lloré. Lloré de terror, de frustración, y de una tristeza inmensa por la vida que acabo de poner en pausa. Hoy por la mañana hablé con mi tía Rosy. Le conté mi decisión. Ella lloró también y me dijo que era la mujer más valiente que conocía, aunque yo me sienta como una completa impostora. Me dijo algo más. Me dijo que Fanny está enterada. Que la trabajadora social le informó que yo accedía a ser evaluada. ¿Saben cuál fue la reacción de Fanny? No hizo un berrinche de alegría. No lloró. Según mi tía, Fanny la miró y le dijo, dile que lo siento mucho. Dile que voy a limpiar la casa, que voy a conseguir un trabajo y que no le voy a causar ni un solo problema. Dile que no me tiene que querer. Esa frase me rompió por completo. Reddit, estoy aterrada. En cuestión de semanas, o tal vez días si la emergencia lo dicta, voy a tener a una adolescente de 15 años viviendo bajo mi techo. Una adolescente con traumas profundos, problemas de abandono, y el peso de saber que es producto de un abuso hacia mí. Voy a tener que vaciar el cuarto de invitados. Tengo que buscar escuelas en mi zona. Tengo que aprender a vivir con otra persona. Actualización 7. Han pasado 3 meses desde que escribí ese post al borde del ataque de pánico. 3 meses que se sienten como 3 malditas décadas, para serles completamente honesta. Si están esperando un desenlace de película de Disney donde Fanny entró por la puerta de mi departamento, nos abrazamos llorando y mágicamente sanamos nuestras heridas, pues no. La vida real es mucho más torpe, desordenada y silenciosa. El día que fui a recoger a Fanny a casa de mi tía Rosy, el ambiente pesaba toneladas. Llevaba una maleta diminuta, de esas que apenas sirven para un fin de semana. Era todo lo que Cecilia le había dejado empacar antes de la noche del abandono. Durante el viaje de regreso en coche, fueron horas, apenas si cruzamos 5 palabras. Yo ponía música bajita para matar el silencio ensordecedor. Ella miraba por la ventana como si estuviera memorizando la ruta de escape. Cuando llegamos a mi departamento, le mostré su habitación. Había comprado sábanas nuevas, una lámpara de escritorio y dejé una tarjeta de regalo de Amazon en la cama por si quería comprarse algo de decoración. Ella se quedó parada en el marco de la puerta, aferrada a su maleta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Me miró y me dijo con una voz súper bajita, ¿a qué hora quieres que me levante a limpiar mañana? Se me rompió el alma. Ahí me di cuenta de la magnitud del daño. Esa niña no creía que merecía un techo solo porque sí, creía que tenía que pagar su estancia con servidumbre. Me agaché un poco para estar a su altura visual, ella es más bajita que yo, respiré profundo y le contesté, Fanny, aquí no hay horarios de limpieza. Limpiamos los sábados por la mañana, con música a todo volumen, y nos turnamos. Mañana es domingo. Mañana vas a dormir hasta que tu cuerpo despierte, vas a salir, te vas a servir cereal y vas a existir. Nada más. Ella asintió, pero vi en sus ojos que no me creía ni una palabra. Los primeros días fueron exactamente así, ella siendo un fantasma. Caminaba de puntillas para no hacer ruido. Si yo entraba a la cocina mientras ella estaba ahí, se encogía como esperando un regaño. Me pedía permiso para cosas absurdas, como ir al baño o servirse un vaso de agua. Yo, por mi parte, estaba exhausta. Era como caminar sobre cáscaras de huevo en mi propio santuario. Mi terapeuta me dijo, está en modo supervivencia. Déjala aterrizar. ¿Y saben quién fue el verdadero héroe de esta historia? Mi perro. Mi perro es un desastre peludo, torpe y sin ningún sentido del espacio personal. Al tercer día, Fanny estaba sentada en el sofá, tiesa como una tabla, leyendo. El perro se subió, le puso la cabeza gigante en las piernas y soltó un suspiro dramático. Ella dudó unos segundos, pero luego empezó a acariciarle las orejas. Desde la cocina, la escuché reír por primera vez. Una risita chiquita, contenida. A partir de ahí,
el perro se volvió su sombra. Y a través de él, empezamos a hablar. Primero sobre si ya había comido, luego sobre si queríamos sacarlo a pasear juntas. Pequeños pasos. Nada de traumas familiares, solo la rutina de dos extrañas aprendiendo a convivir. Actualización 8. ¿Se acuerdan de mis padres y Cecilia? Pues bien, el silencio legal no les duró mucho. Hace mes y medio, los servicios sociales determinaron que Cecilia no era apta ni de broma para recuperar a Fanny. Confirmaron la custodia temporal para mí, con la opción de cerrarla permanentemente. Cecilia enloqueció. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su niñera gratuita y el saco de boxeo de sus frustraciones, sino que además, el sistema ahora la estaba vigilando con lupa por cómo trataba a sus propios hijos biológicos. Mi padre, por supuesto, intentó intervenir. Un martes por la mañana, me llamó mi abogado. Mis padres habían intentado contactarlo para llegar a un acuerdo extrajudicial. ¿La propuesta? Si yo les transfería el equivalente al fondo universitario de Fanny a la cuenta de Cecilia para ayudarla con sus deudas, ellos firmaban la emancipación de la niña o la renuncia total de derechos sin hacer ruido. Sí. Estaban intentando vender a la niña. Otra vez. Sentí tanto asco que tuve que ir al baño a mojarme la cara. Le dije a mi abogado, destrúyelos. Mi abogado envió esa propuesta por escrito directamente a la trabajadora social de Fanny, como evidencia de extorsión y negligencia pura. Fue la estaca final en el corazón de cualquier reclamo que Cecilia pudiera tener. El juez de lo familiar vio eso y básicamente le revocó cualquier derecho de visita sin supervisión, bloqueó nuestra dirección y emitió una orden de restricción. No hubo juicios dramáticos ni gritos en la corte. Fue un trámite burocrático, frío y definitivo. Tal como ellos lo hicieron conmigo hace 15 años. El karma es un plato que se sirve congelado. Esa noche, pedí pizza. Nos sentamos en el piso de la sala, con el perro intentando robarnos rebanadas. Miré a Fanny y le dije, ya está. Los papeles están firmados. Nadie va a venir a buscarte. No te vas a ir de aquí a menos que tú lo decidas. Ella dejó la pizza en la caja. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Solo asintió, tomó un pedazo de servilleta, la hizo bolita y me dijo, menos mal, porque ya me había encariñado con el perro y pensaba secuestrarlo. Esa noche nos quedamos despiertas hasta las 2 de la mañana tomando té y hablando de idioteces. No me dijo mamá, ni yo quiero que lo haga. Pero en ese momento, supe que habíamos construido algo real. No somos madre e hija. Somos algo más complejo que eso. Somos un par de aliadas que sobrevivieron al mismo naufragio. Y la vida, a pesar de sus giros horribles, nos dio una segunda oportunidad para hacerlo bien.